¿Usted? A ver, levanten la mano los que han leído Apocalipsis. Hay algunos que sí han leído Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, si usted ha estado con nosotros en todas estas clases, ha leído 19 capítulos, ¿verdad? Estamos hablando sobre el capítulo 19, mis hermanos. El viernes pasado hablamos sobre lo que es el dote que se le da a la novia, ¿verdad? De parte del novio, cuando hay un compromiso con ella. El matrimonio era arreglado con anticipación, quizá por los padres, otras veces se encontraban quizá ahí en la sinagoga, ¿verdad? Y se enamoraban, entonces se comprometían, ya hablaban con los padres, pero el novio, debido a que andaba buscando novia, pues se anticipaba a trabajar y a ahorrar para que cuando encontrara la novia y tuviera, ¿verdad?, el compromiso con ella, le diera el dote, una cantidad de bienes. No se sabe, bueno, el asunto es que de acuerdo a lo que él le daba a la novia, así se calculaba la riqueza de este joven. Si le daba regalos exagerados, bueno, los padres notaban que este joven tenía dinero y quizá le decían a la hija, bueno, te conviene porque mira, te dio 10 anillos de oro, te dio esto, te dio lo otro, este tiene dinero. Pero en ocasiones no se fijaban tanto en lo que daban, sino en quién era este joven, si amaba a Dios de verdad, de qué padre venían. Ellos estudiaban la historia de sus padres. No querían tener ellos alguien en la familia que viniera de una familia ya manchada, porque era un desacrédito para ellos. ¿Y quién es este joven? Eliezer, cuando llegó a buscar a Rebeca, se identificó a Abraham. Entonces se dieron cuenta de que este joven venía a buscar una novia para un hombre ya conocido, de buena reputación, y estuvieron de acuerdo. Y por los dotes que llevó, los regalos que les dio, se dieron cuenta que Abraham estaba bendecido. Y por supuesto ya habían oído de él, habían oído de su fe. Abraham en sí fue el que trajo el monoteísmo después del diluvio. Todas las demás naciones eran politeístas, pero Abraham fue el primero que vino presentando el monoteísmo, un solo Dios. Mas sin embargo, él no estaba familiarizado con este Dios. Y cuando Dios le dijo a él su nombre, le dijo, ¿sabes qué? Yo soy El Shaddai. El Shaddai, él, por supuesto, es Dios. Shaddai es uno que alimenta. Abraham estaba muy relacionado con los dioses que ellos adoraban, ahí en Ur. Y el dios de ellos, o la diosa que alimentaba, Semiramis, tenía muchos pechos, dando a entender que era la que alimentaba toda la humanidad. Entonces Dios, eso fue lo que dice, yo soy El Shaddai, el Dios que tiene muchos pechos, el Dios que te sustenta, el Dios todopoderoso. Entonces, de esa manera Abraham lo iba a ir conociendo. Más adelante le dice a Moisés, mira Moisés, a Abraham y a tus padres nunca me les revelé como Jehová.
pero a ti te estoy dando a conocer este nombre. De hoy en adelante me vas a llamar Jehová, Yahweh. Entonces la palabra Jehová o el nombre Jehová viene debido a las 4 consonantes que está en el nombre de Dios. Y no hay manera de cómo pronunciar este nombre al 100%, mas sin embargo se le da una cercanía. Pero cuando Él se revela como el Shaddai, el Olam, entonces Él está dando un significado. Yo soy el Dios eterno, yo soy el Dios que te sustenta, yo soy el Dios de los ejércitos. Y se da, ¿verdad?, muchos nombres para que lo conozcan. Entonces aquí se le da un dote a la novia. Mientras yo estoy hablando de esto, usted vaya pensando en la iglesia, ¿verdad? Y en su novio. ¿Quién es el novio de la iglesia? Cristo Jesús. Vaya pensando en el novio de la iglesia, porque note bien que lo que está escrito es lo que el novio o el noviazgo practicaba. Y vamos a leer los versículos para que usted se dé cuenta. Entonces ya hablamos sobre el dote. Y ahí en Génesis 24:53 vemos al criado de Abraham dándole dote a Rebeca. Génesis 24:53, para que se refresquen la mente y aquellos que no estuvieron bien en el pasado pues sepan de lo que estamos hablando. Y sacó el criado, ¿qué sacó el criado? Alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿Se da cuenta? Eso era un mensaje diciendo, esto va en serio. Así, muchachos, cuando ustedes tomen a su novia y si en verdad se van a querer casar con ella, tienen que darle el dote, ese anillo de compromiso, que no cuesta menos de $10,000. Ustedes la quieren traer al altar, ¿verdad que sí? La quieren traer al altar con un vestido blanco, no con un vestido gris, ni azul, sino ni negro, como que estuvieran de luz, sino la quieren traer con un vestido blanco. ¿Y qué significa eso? El dote que también le tienen que dar, como lo hacían estos hombres, era el cuidado que tenían de ella, porque la amaban, era pura, y no tenían ninguna relación con ellas, porque decía, la quiero llevar virgen al altar, porque va a ser mi regalo para ella, porque la amo. ¿Se da cuenta? La van a cuidar. No que llevamos 3 años de siendo novios, no importa. Vamos a ver cuántos tardaban aquí los muchachos. Y ustedes, muchachas, también tienen que cuidarse, porque el hombre que a ustedes les va a amar y va a ser el esposo de ustedes, las tiene que cuidar. Cuando ya le están pidiendo cosas y cosas, es porque quieren aprovecharse. Y mire, y usted va a andar buscando, ¿de dónde está aquel? Se fue lejos, allá se fue con otra. Y hay que tener mucho cuidado. La vida hay que tomarla muy en serio, especialmente en el Señor. Cuídense, guarden su reputación, su buen testimonio delante de Dios. Estas mujeres eran envidiadas. Note bien que Dios realmente se la mostró al siervo de Abraham, porque Abraham, o sea, el siervo de Abraham, Eliezer, él llegó ahí al pozo y no había nadie, ¿eh? Y dijo, bueno, voy a orar, le voy a decir al Señor, Señor, el que le dé de beber agua a mis camellos, esa va a ser.
Y como eran las muchachas las que cuidaban los animales y las que sacaban agua del pozo, entonces Eliezer se hincó. Pero él hizo algo. También hincó a los camellos. Todos los camellos estaban hincados. Bueno, los camellos se hincan por naturaleza. Pero no sé quién le copió a quién. Pero todos estaban hincados. Y vino el siervo de Abraham, Eliezer, y oró de esa manera a Dios. Cuando llegó Rebeca, ella fue la primera que corrió y agarró el cántaro, el balde, la cubeta, no sé. Y ella sola llenó todos los bebederos para que los camellos bebieran agua. Una señal tremenda. A Dios se le pone señal cuando uno sabe que está en la presencia de Él y en su voluntad. En la Biblia hay hombres que le pusieron señal a Dios. Gedeón le puso señal. Eliezer le puso señal. Y así más señales que la gente pedía. Entonces, tenemos aquí también en el tiempo presente ejemplos de hermanas que han pedido señal para conseguir su esposo. Y una hermana en Puerto Rico, la hermana Gina, sí, la hermana Gina. Ella puso una silla en su casa, se lo conté la otra vez a ustedes. Y como había mucha juventud, llegaban los jóvenes a su casa y todo, pero ella dijo, bueno, ya tengo tantos años, ya necesito casarme. Y puso una silla en su casa. Dijo, Señor, te pido señal. El joven que se siente en esa silla, ese va a ser el que tú has escogido para mí. Y llegaron todos ustedes esa vez y pasaban al lado de la silla y nadie se sentaba en la silla. ¿Será que me voy a quedar para vestir santos?, decía ella, porque nadie se sentaba en las sillas. Pero de repente llegó un joven que ella no lo conocía, era invitado. Y dice que desde que lo vio, se conectó con él emocionalmente. Dice que es joven, tan guapo este. Ojalá que se siente en la silla. Y pasó ese día y no se sentó en la silla. Ninguno se sentó en la silla. Pero la próxima vez volvió a llegar el joven. Y dice que desde que entró se fue directamente y se sentó en la silla. Gracias, Señor, dijo ella. Y déjeme decirle que se casaron y vinieron a ser pastores. Yo tuve la oportunidad de estar en la iglesia allá con ellos en Puerto Rico. Una iglesia muy bonita, muy hermosa. Y así suceden las cosas, muchachos. Cuando Dios aprueba, todo es bendecido. La iglesia ya está aprobada por el Padre. Ya nosotros no podemos dudar, hermano, de que la iglesia es la novia de Cristo. Ya Cristo dio un dote por nosotros, un pago por adelantado de la herencia de la mujer, porque para eso servían estos dotes, que si se terminaba el noviazgo por algo, se moría el novio o se divorciaban porque se tenían que divorciar porque había un compromiso, ella por lo menos no quedaba sin nada, quedaba con los bienes que él había dejado durante el noviazgo. La Biblia dice que nosotros tenemos las arras del Espíritu. Quiere decir que ya Dios se ha comprometido con nosotros, nos ha dado el anillo. ¿Dónde está ese pasaje? En Efesios, capítulo 1. Tenemos las
arras del Espíritu. Ahí en los versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Oiga bien, de la promesa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Se da cuenta? Quiere decir que ya está garantizado, mis hermanos, de que nosotros ya somos de Cristo Jesús. ¿Y cómo esto sucede? La tenura del Espíritu Santo en nosotros. Aquí no es asunto de yo soy religioso, que tengo 40 años en el Evangelio, que yo predico, que yo enseño, que no. Es asunto de si tenemos el Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu Santo, si somos nosotros obedientes al Espíritu Santo, entonces sí, tenemos esas arras y estamos como parte de la novia de Cristo porque somos de la iglesia. ¿Qué viene después de esto? Viene el desposamiento. El desposamiento era una ceremonia donde los novios se reunían delante de testigos e intercambiaban regalos. Esta ceremonia tomaba lugar un año o más antes que el matrimonio podía ser consumado. Después de esta ceremonia, los novios regresaban a sus respectivas casas. Era en este tiempo que el novio se ocupaba en preparar un lugar para su esposa, posiblemente construyendo una casa, teniendo un negocio que le diera más dinero. Y esto típicamente se llevaba a cabo en la casa de su padre, donde el novio construía una adición en la casa de papá. Miren qué cosa tremenda, ¿verdad? El papá le tenía que permitir a su hijo que hiciera una casa en el lote donde él estaba. Y eran las costumbres. Ahora, pues, si el hijo construye una casa en el lote de la casa de sus padres, dicen, no, ¿y este qué? No, que vaya por otro lado. No les gusta. Pero las costumbres antes eran así, porque la familia estaba muy unida. Entonces, sabemos que José y María habían entrado en esta etapa de estar desposados. Desposados quiere decir comprometidos. Mateo 18, capítulo 1, del 18 al 25 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla secretamente. ¿Por qué secretamente? Porque ya había algo legal ahí. El noviazgo es algo legal. El noviazgo no es un juego. Lamentablemente hoy en día los muchachos se hacen novios y los padres lo llegan a saber hasta cuando se van a casar, hasta el día en que se van a casar. No hacen ninguna ceremonia de compromiso, no hay nada ordenado hoy en día. Y eso es, ¿verdad? Es algo que se debe de practicar muy bien, porque los padres tienen que saber a quién está escogiendo su hijo y a quién está escogiendo su hija. Tienen que entenderlo muy bien, porque si no, se meten en problemas. Y ha habido ahora una libertad, un liberalismo tremendo, libertinaje, mejor dicho, en lo que es el noviazgo. Si la iglesia en sí antes no permitía que los novios anduvieran juntos
en el carro, solos. Los padres, pobrecitos, su hija, pobrecito él, si miraban que andaban juntos los dos, porque los padres intervenían con toda la fuerza y disciplina. Pero vamos más lejos todavía. Yo conocí jóvenes que el pastor los puso en disciplina, los ponía en disciplina por un año. Si tenían privilegios se los quitaba. Si eran músicos los bajaba. Si eran predicadores les cancelaba todo. Cuando sabían que los habían encontrado juntos en el carro yendo a cierto lugar, los dos solos. Y eso era lo que realmente guardaba la juventud antes, porque aprendían disciplina. Y el joven trabajaba duro, muy duro, para ser de bendición a la que iba a ser su esposa. Y no solamente su esposa, sino la madre de sus hijos. No le quería dar a sus hijos una madre de segundo o de segunda, pues, sino una madre pura, porque la conoció en la iglesia. La conoció en la iglesia. Entonces, el placer no ve el futuro. El hedonismo no ve el futuro. El hedonismo dice: gocémonos ahora, démosle lugar a nuestra carne, a nuestro placer, y olvidémonos del día de mañana. Hoy hay que gozar, hoy hay que disfrutar. Hagamos todo lo que podamos, pero no piensan en los resultados. No lo piensan. Y esto, hermano, es muy peligroso. Por eso hay un desposamiento que se debe respetar. Y este desposamiento, hermano, también tiene que ver con Cristo y su iglesia. Usted sabe que dije al principio que esto es paralelo. Lo que Cristo ha dicho de su iglesia es paralelo a la costumbre judía. ¿Se da cuenta? Van a la ceremonia de compromiso, ya llevan sus invitados, lo hacen delante de los padres, ahí está el sacerdote, y si el sacerdote no se podía alcanzar, venía un levita que estaba presente, un miembro del Sanedrín, para ser testigo de ese desposamiento. Y luego el novio, cada quien se iba a su casa, y en ese año o más, el novio preparaba todo lo que iba a necesitar para traer a la novia, que iba a ser su esposa, a vivir con él, todo lo necesario. Ahí le tenía cable, le tenía televisión, le tenía el refrigerador. Bueno, antes no existía nada de eso. Antes estaba la piedra de moler. Allá antes no había microwave. No, tenía que ir a recoger leña y aprender a soplar. Por eso las mujeres de antes eran muy cachetonas, porque aprender a soplar, ¿verdad que sí? No a decir chismes, no, a soplar, a avivar el fuego. Y bueno, el punto es de que torteaba. Usted sabe que, y las tortillas le salían bien redonditas, bonitas las tortillas, memelas, sabrosas. Eso después de hacer la masa, ¿verdad? ¿Cuántos trabajaron en eso? Ustedes, hermanas, que vienen de allá de las tierras lejanas, ¿verdad? Haciendo masa, torteando. Y bueno, eso es muy bonito.
lavando la ropa, le tenía que lavar la ropa al marido, no el marido la tenía, no, ella le tenía que lavar la ropa al marido. Y se la lavaba en el río. Por eso eran musculosas las mujeres antes, porque dándole aquella, ¿verdad? Y la dejaban bien limpia, sí. Y antes se usaba el almidón para que los pantalones tuvieran muy bien el quiebre. No sé cómo le hacían el quiebre, pero el punto es de que estoy hablando del tiempo nuestro, ¿En qué años, caballero? ¿Se acuerda usted cuando se ponían los pantalones almidonados? En los 60, sí, en los 50, 60, a los 70 ya como que se fue desapareciendo, porque ya vino una nueva tecnología. Pero ya los quiebres pues se podían hacer muy bien, pero antes eran túnicas. Entonces, hermano, el novio tenía que también que prepararse. Aquí en Estados Unidos la mujer va a trabajar, pero realmente antes no era así. Era el hombre que trabajaba y la mujer se quedaba en casa. ¿Y por qué la mujer se quedaba en casa? Porque antes no habían anticonceptivos. Sí, y las familias no eran de 2, de 3, hasta 20 tenían los ingratos, porque no había nada para interrumpir el nacimiento, o sea, que el hombre engendrara, porque esa era la vida, porque no habían adelantos. Pero quiero decir, muchachos, y lo mencioné el viernes pasado, es un gran peligro, y como está pasando hoy en día, que las muchachas, por tener relaciones con sus novios, están tomando pastillas anticonceptivas. ¿Y saben lo que ha pasado últimamente? Yo soy testigo, por lo menos, de 3 casos recientes. Estas muchachas, pues ni modo, ya andaban con su novio y todo eso, novios, pero, y estaban yendo a la iglesia, las ingratas, y con su novio, con su novio, y con su novio. ¿Y quién le puede decir nada? Porque usted sabe que la gente cuando se siente acusada, ¿cuál es su defensa? Enojarse, gritar, ponerse como un demonio para que no le digan ya nada. Porque sabe que tiene culpa, sabe que le están diciendo la verdad. Y esa es el arma defensiva de cada ser humano. Se ponen tan enojados para que la persona crea que eso no está pasando con él o ella. ¿Y sabe qué pasó? 2 de ellas ya se casaron. Pero primero se casó una antes de tiempo, o sea, de unos 3 años, 4 años. Y no podía tener hijos. Tenía hijos y se le venían, porque ella usó pastillas anticonceptivas. Y luego tenemos a 2 más que no salen embarazadas. ¿Por qué no salen embarazadas? Simplemente porque se dañaron la matriz. ¿Se da cuenta? Se la dañaron. ¿Quién? Y si ellos, bueno, ya se casaron, pero en los solteros de hoy en día, si eso llegara a pasar, ¿qué esperanza tienen para el futuro? ¿Qué esperanza tienen para el futuro? Van a tener una vida infeliz. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y muerte no solamente de morirnos, no, es desgracia, es intranquilidad, infelicidad. Eso es muerte. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y déjenme decirle, mi hermano, que en muchas iglesias evangélicas esto está pasando. Esto está pasando. Y esto es muy peligroso, hermano.
muy peligroso. Nosotros tenemos que entender, hermano, que como iglesia somos especiales. Este muchacho tenía que preparar todo para su esposa. Tenía 1 año o más, dependiendo en el acuerdo que quedaban. Pero ¿qué dijo Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 2? Veamos lo que dijo Jesús. Jesús como novio, él también iba a preparar. Ofreció lo que ya estaba preparado para nosotros. ¿Qué dijo? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ustedes ya tienen las habitaciones ahí. No hay asunto de que esto no está en serio. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar ese lugar para ustedes. Porque, ¿y qué dice el versículo 3? Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez. ¿Se da cuenta? El novio ya regresa, ¿verdad? Con sus amigos y todo para casarse. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta el paralelismo que hay entre la costumbre judía y lo que Cristo está diciendo? Entonces, hermano, esta es la etapa en que nosotros estamos desposados con Cristo. Nosotros tanto nos estamos preparando como Cristo ya tiene preparadas moradas para nosotros. ¿Qué son esas moradas? El cuerpo glorificado que vamos a tener, el mismo cuerpo que Él tuvo cuando resucitó al tercer día. Pero después que vienen, después de eso, vienen las bodas. Y esto es lo que dice acá en Apocalipsis 19. Y el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Esto es hermoso, hermano, porque vea usted qué cosa es esto de las bodas. Esta es la última etapa en sí. Así que cuando los novios celebraban la cena de bodas, era la última etapa y el novio y sus amigos iban por la novia a su casa. El novio regresaba con ella a su mansión que había preparado durante la etapa de estar desposados. Al llegar a la casa del novio, el matrimonio era consumado y la fiesta iniciaba, oiga bien, la fiesta iniciaba por 7 días, 1 semana completa de pura fiesta. Está tremendo usted, ¿verdad? 7 días antes de irse con él a la mansión. Yo conocí una pareja en un lugar que se llamaba La Libertad, un matrimonio. Se casaron por lo civil. Usted sabe que el matrimonio es consumado cuando la persona se casa por lo civil. La iglesia no casa, porque la iglesia no puede dar un certificado, una licencia. El que da la licencia es la ley para que se puedan casar. Pero el ministro ordenado en lo que es el ámbito ministerial sí puede casar, porque el Estado le da licencia para casar. Así como ellos pueden casar por lo civil y hacer una ceremonia allá, porque cuando van los novios van a traer su licencia y pagan. Y les hacen una pregunta, ¿ustedes tienen un ministro que los va a casar o quieren que los casemos acá? Si quieren que los casemos acá, son $450 y tenemos el ministro ahí en esa capilla que está ahí los casan. Ahora, si tienen el ministro, ustedes solamente reciben la licencia y se lo llevan al ministro y el ministro los une en matrimonio, firma y todo y nos manda de regreso la licencia firmada.
para que nosotros le demos ya a ustedes el certificado de matrimonio. Y esa es la ventaja que también hay cuando una iglesia tiene su ministro ordenado, porque no tienen que pagar 450 ni 500, sino que para eso tienen al ministro ordenado para que les sirva a la membresía. ¿Se da cuenta? De tal manera que esos 450 les sirven para tomarse sus juguitos cuando se vayan a la luna de miel, ¿verdad? Entonces hay que entender estas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? La gente siempre se pregunta, ¿y por qué aquí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y es bueno que se informe, porque así se evitan malas interpretaciones. Al llegar a la casa del novio, el matrimonio era consumado y la fiesta entonces iniciaba ¿por cuántos días? 7 días. Una vez fuimos a un matrimonio, ella era la presidenta de jóvenes en nuestra iglesia y se casó. Y fue aquí, hicimos una fiesta tremenda cuando estábamos ahí con nuestro pastor. Y luego decidimos todos ir no sé si fue a Disneylandia, a otro lugar, pero el asunto es que todos los amigos, todos los muchachos y las muchachas íbamos a ir a este lugar. Entonces ellos entraron para prepararse e irse, y nosotros todos esperando afuera. Al rato el muchacho abre la ventana y dice, ya no vamos a ir, dice, váyanse ustedes. Qué ingrato este. Nos hizo esperar para decir que no, que ya no va a ir. Bueno, no lo culpamos, porque ya estaban en todos sus derechos, ¿verdad que sí? Sí. Más sin embargo, hermano, aquí son 7 días. Ahí en esta ciudad de la Libertad, ellos se casaron por lo civil. Yo hago una pregunta a ustedes. ¿Tenían ellos derecho de estar ya viviendo juntos, sí o no? Sí, ya se habían casado. No tenían que celebrar ninguna ceremonia, ya ellos se habían casado por lo civil. Mas sin embargo, él no quiso tocarla hasta que celebraran la ceremonia de matrimonio, hasta recibir la bendición de su pastor. Y así fue. Se llevó a cabo la fiesta, la ceremonia, y ya después él se la llevó a casa. Porque ni modo. Todo es asunto de conciencia, ¿verdad? Todo es asunto de prioridades. Entonces, después de los 7 días, el novio presentaba a su esposa a sus amigos y familiares y a la comunidad e iniciaba la cena de bodas. Vamos a hacer una cena de bodas. Jesús estuvo en una de esas cenas. Ahora, esta imagen de una boda judía es un panorama perfecto de nuestra boda con Cristo. Nosotros de igual manera fuimos escogidos por el Padre. ¿Qué dice 1 Pedro 1:2? Elegidos según la presencia de Dios, Padre, y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Efesios 1:3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Se da cuenta? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir, hermano, que si nosotros queremos participar en esta boda del Cordero, ¿qué tenemos que hacer? Guardar nuestro cuerpo también, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que en el voto nazareo, el nazareo no tenía que tomar alcohol, no tenía que comer ningún el fruto de la vid,
ni nada, ni vino, ni pasas. No tenía que tocar ningún muerto. El nazareo se apartaba para Dios según el voto que hacía para 6 meses, 1 año, quién sabe, aunque habían unos que nacían nazareos como Juan el Bautista, Samuel, Sansón. Ellos fueron nazareos sin hacer votos, sino que Dios de una vez los escogió desde el vientre de su madre para ser nazareos. Jesús no era nazareo, Jesús era nazareno. Nazareo y nazareno son 2 cosas diferentes. El nazareo tiene que ver con el voto de consagración que Dios da, ¿verdad? Ciertas reglas ahí en Números. Y el nazareno es porque es de la ciudad de Nazaret. ¿Ok? Por eso a Jesús le llamaban Jesús Nazareno. Pero Jesús no era nazareo. El nazareo tenía que tener el pelo largo como señal. Hubo un tiempo que el apóstol Pablo cargó su pelo largo porque había hecho un voto nazareo. Y en los Hechos está, cuando él fue a cumplir con su voto, se rapó para entregar su voto porque él había hecho el voto nazareo. Así que el nazareo tiene su pelo largo. Usted sabe, aquí viene un hermano que tiene el pelo largo y le dije, mi hermano, porque me quiero bautizar. Bueno, si usted quiere bautizar, tiene que recortarse el pelo. No, hermano, dice, porque yo ya hice el voto nazareo. Usted ya hizo el voto nazareo. Sí, eso se vale, está en la Biblia, yo hice un voto nazareo. Pero usted toma cervecita o algo. Bueno, de vez en cuando, pero eso no es pecado tampoco. Toma vino, bueno, de vez en cuando, un poquito nada más. Pero, hermano, usted está tergiversando la Biblia completamente. Eso no trabaja de esa manera. Por eso que dibujan a Jesús, cuando ponen una imagen de Jesús, lo hacen con el pelo largo. Porque ellos tienen la idea de que Jesús estaba consagrado. Pero Jesús no tenía el pelo largo. Porque si Jesús hubiera tenido el pelo largo, entonces lo hubieran confundido con un nazareo. Y él entonces no podía tocar ningún muerto. No podía beber vino. No podía sino que cumplir con el voto, los requisitos del voto nazareo. Así que Jesús, él no fue nazareo, él fue nazareno. En ese tiempo ni los césares tenían el pelo largo, porque el pelo corto es señal de autoridad. Y el pelo largo, por eso dice Pablo, no es conveniente, no es honroso que el hombre tenga cabello largo. El cabello se le ha dado a la mujer como velo. ¿Se da cuenta? Él está corrigiendo un mal que estaba en Corinto, porque algunas sacerdotisas del dios Zeus se habían convertido y las sacerdotisas se tenían que rapar. Y no se dejaban crecer el cabello cuando ya estaban en la iglesia. Y dijo Pablo, bueno, si ustedes no se quieren dejar crecer el cabello, es una vergüenza que las confundan, que todavía sean ustedes sacerdotisas del templo del dios Zeus. Ustedes por lo menos pónganse en un manto para cubrir la pelona. Se rapaban. Entonces se ponían el manto, ahí estaban todos con su manto. Por eso hay iglesias que ahora se ponen el manto. Pero eso no fue una doctrina que Pablo dio en sí, era para corregir a las mujeres de la iglesia que eran sacerdotisas, que caminaban por las calles y todas pensaban que siempre servían al dios Zeus cuando ya le estaban sirviendo a Cristo, pero no querían cambiar. Les había gustado ya estar rapadas, les había gustado ya. Pablo dice, pues ahora no quiero a ninguna de ustedes así, se van a poner en manto. Y si se dejan crecer el cabello, no necesitan manto, porque el cabello les he dado en lugar de velo. ¿Se da cuenta? Y al hombre le es deshonroso dejarse crecer
el cabello. Antes, los emperadores no se dejaban crecer ni la barba. Porque note bien, usted ha oído de los bárbaros, ¿verdad que sí? ¿Cómo son los bárbaros cuando usted lo ve en una fotografía o en una película? Todos desordenados, así, se conocían, andaban con sus lanzas y todo, ¿verdad? Venían a pelear y pelearon hasta contra Roma. Querían conquistar los bárbaros. Y no solamente por la barba, sino que eran bárbaros. Y, hermano, nadie quería ser como ellos. Entonces se rasuraban. Hoy en día el asunto está cambiando. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que en nuestra iglesia, aunque cargar barba no es pecado. Por ejemplo, yo he visto hermanos que salen y cuando están allá afuera, pues se dejan crecer la barba y lo ponen en Facebook para que digan, este soy yo, con la barba. Si la barba fuera pecado, al regresar a la iglesia, lo tuviéramos en disciplina. Hermano, usted se dejó crecer la barba, así que 1 año de disciplina por desobediente. Pero no. Pero saben que cuando vienen a la iglesia, pues ya se rasuran y están tranquilos. Pero si alguien en la iglesia, siendo miembro de la iglesia, está teniendo su barba y no hace caso, y aunque se le hable y todavía no hace caso, ya se le toma como alguien que está en desobediencia y en arrogancia en contra de la doctrina de nuestra iglesia. ¿Qué va a pasar entonces? Se le va a tener que poner en disciplina. Y en disciplina, para ser restaurado, tiene que venir sin barba. Una persona que está en disciplina, hay que ser como un hermano que conocí en mi iglesia que cayó en adulterio y él vino, lo confesó. Bueno, él pues ya no tenía esposa, pero cayó en fornicación y se lo confesó al comité ejecutivo y lo pusieron en 1 año de disciplina. La disciplina es para restaurar la persona, para que cuando la iglesia lo vea aquí enfrente de nuevo, no diga, y ese cayó en adulterio, está cantando ahí. No, la iglesia va a saber que él ya pasó por disciplina. Pero el asunto es que la iglesia va a saber que él cumplió bien su disciplina. Porque si alguien está en disciplina y todavía sigue igual, no se le levanta la disciplina. Puede pasar hasta 10 años en disciplina, porque no quiere cambiar. Entonces, este hermano pasó por 1 año, oiga bien, por 1 año en el altar en cada culto. No faltó a ningún culto. Y yo era el músico ahí, y a las meras 7:30 él se hincaba en el altar y en cada culto estaba en el altar, el culto completo, por 1 año. No falló ni un día. Él estaba realmente arrepentido de lo que hizo. ¿Se da cuenta? Y eso, hermano, es de honra, ¿verdad que sí? Porque hoy en día hay que tener mucho cuidado, hermano. Yo he hablado con amigos pastores y hemos hablado de este tema. Y me dice, fíjate, Portillo, que en mi iglesia un joven ya no hizo caso, empezó a hacerse crecer la barba. Y yo hablé con él. Y después descubrí un problema muy serio. Dice que se inscribió en un club, en un app de homosexuales, parece. Y entró ahí y alguien vio, o él contó o enseñó, quién sabe, pero alguien vio que él estaba en ese club. Qué tremendos. Y cuando ve que está con otros en las fotos, todos los demás tenían barba, usted. Ahora no se sabe
¿Para quién es la barba? Si es para el hombre, es para el otro hombre. No se sabe ahora. No se sabe porque yo tengo un vecino que creció y hablamos de Cristo. Aún mis hijos hablaban con él. De momento, hermano, le dice a sus padres que se va a casar con su amigo especial. Y se fueron a Nueva York. Y allá tuvieron problemas, se dejaron. Pero ¿cómo él se identificó en su nuevo rol? Si usted lo va a ver, porque se regresó, está ahí. Si usted lo va a ver, está con su barbita bien hecha. Usted lo ve y dice, ese es hombre. No. Eso es muy peligroso ahora. Por eso Dios sabe por qué da doctrinas a la iglesia, mi hermano. Dios sabe por qué. Y esto es muy importante, que nosotros, hermanos, nos sujetemos. Porque desde que este muchacho empezó a dejarse crecer la barba y todo, los padres no notaron. Los padres no se dieron cuenta. Pensaba que, bueno, es hombre y puede hacerlo. Pero, ¿cuál fue el resultado? Que pasó al otro lado. ¿Se da cuenta? Se fue al otro lado de la frontera. Esto es muy peligroso. Muy peligroso. Hay indicaciones, hay señales que hay que poner bien el ojo, mi hermano. No ignoremos indicios que pasen por ahí con nuestros hijos. Muchas veces los hijos caen en el abismo porque nosotros los padres no nos damos cuenta a tiempo. ¿Se da cuenta? Muchos caen en drogas, muchos caen en homosexualismo, en lesbianismo, porque no se purifican para Dios. Y eso es muy peligroso, no purificarse para Dios, hermano. Un americano estaba diciendo, yo pude dejar la droga fácilmente, fui un drogadicto. Él es un ministro ahora. Dice, yo fui un drogadicto. Y cuando vine a Cristo, yo pude dejar la droga. Yo pude dejar de asistir a eventos que realmente no me iban a ayudar. Pero algo pasó conmigo que no podía dejar. Iba a la iglesia, ayunaba, oraba, iba a la iglesia a escuchar palabras, participaba en actividades de la iglesia, pero no podía dejarlo, me tenía esclavizado. Y le dice el que lo estaba entrevistando, ¿y qué fue lo que usted no podía dejar? La pornografía. La pornografía, dice, agarra a cualquiera que se descuida, y aunque deje el vicio de tomar, el vicio de drogas, el vicio, cualquier otro vicio, pero media vez caiga en el lazo satánico de la pornografía, dice. Y dice que, digo, bueno, yo voy a irme arreglando. Y empezó, dice, a ver pornografía no muy pesada, no muy agresiva. Y así fue cambiando. Y de repente él quería cambiar, pero no se salía del cuarto. Hermano, es que razón tiene Dios de decir, salid de en medio de ellos, dice Jehová. Hay que salir, hermano. Porque yo conocí una muchacha que aceptó a Cristo. Era yo presidente de jóvenes en mi iglesia. Aceptó a Cristo. Practicaba el lesbianismo anteriormente. Aceptó a Cristo, pues. La muchacha se veía muy cambiada, muy entregada. Pero de repente hubo una amiga que le tuvo confianza y esa noche se fueron a dormir a la casa de ella. Y otro día venía la muchacha asustada, porque dice que estaba durmiendo en su cama y de repente esta muchacha viene y se le brincó a su cama.
y empezó a abrazarla y todo. Y se sintió extraña y le dijo a mi pastor. Y cuando esta muchacha llegó y quiso tomar su privilegio, yo recuerdo bien la escena. Cuando llegó mi pastor y la agarró así del hombro. Salte de acá, le dijo. La sacó. Y después hablo contigo. Hermano, no podemos nosotros dejar que el diablo avance. No podemos dejar. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga para celebrar unas bodas preciosas. Y usted sabe que el que va a participar en esas bodas va a llegar a cumplir o a disfrutar lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 26, versículo 29. Lo tremendo del caso, hermano, que hay demonios. Así como hay demonios de rebeldía. Por ejemplo, en mi experiencia, ya sea pastoral o como líder de la iglesia, yo he conocido personas que estaban muy mansitas, muy amenas, muy amigables, y que de repente se ensoberbecieron. Una soberbia terrible. Ya nunca cambiaron usted. Ya nunca cambiaron. Yo he conocido estas personas que ya pasaron a la eternidad y nunca cambiaron. Ese espíritu de soberbia los agarró. Y todo el tiempo estuvieron dando problemas en la iglesia. Todo el tiempo. Ya el pastor no hallaba más de tantas llamadas a las oficinas. Porque tanta queja, que se quejaba este, que se quejaba el otro, que esta le dijo, que este le hizo, que era terrible todo, hermano. Un espíritu de soberbia. Y tengamos cuidado nosotros. Mantengamos un espíritu humilde delante de Dios en todo tiempo, porque esos son demonios que se pueden apoderar. Donde hay soberbia no está el Espíritu Santo. Y como no está el Espíritu Santo, el demonio llega fácilmente. Y estas personas ya no cambian en la iglesia. Conocí a una joven que dijo, ¿para qué? Y se reía de todas las muchachas y muchachos que en el altar estaban danzando, hablando de una lengua, siendo bautizados con el Espíritu Santo. Ella dijo, ¿y para qué estar ahí? Dice, yo vengo a la iglesia, así me siento y alabo y yo no necesito nada de eso. ¿Sabe lo que pasó? El Espíritu Santo sí la abandonó. Porque la mamá la llevaba, se casó, tuvo sus hijos, maduró ahí de edad, y ella siempre se mantuvo sentada en su silla en cada culto. No había un aleluya, no había un gloria a Dios, no levantaba las manos, no pasaba al altar, no le daba lugar al Espíritu, y así pasó casi 34 años en la iglesia. Nunca pasó al altar a cantar un himno, nunca pasó con las damas, nunca pasó cuando estaba casada para seguir creciendo en el Señor. Es peligroso cuando un demonio se apodera de una persona soberbia en la iglesia, porque hasta pierde la vergüenza. Eso es peligrosísimo. Pero vean lo que dice ahí. ¿En qué vamos a participar en esas bodas, hermano? Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Cuando él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta aquel día. ¿Qué día? Este día de las bodas del Cordero. Cuando ya Cristo haya bajado y empiece el milenio, esas bodas van a ser físicas. ¿Cómo van a ser esas mesas? ¿Cómo van a ser esas decoraciones? Note bien que ya Cristo tiene las sillas contadas en el cielo, y en el cielo hay una silla que va a ser traída para ponérsela a usted, porque usted va a estar sentado en esa mesa, comiendo juntamente con los demás en esa boda.
Pensemos en lo positivo. La vida es real, hermano, todo es real. Un día vamos a escuchar la voz directa de ese hombre de Galilea cuando nos hable. Es posible que pase en medio de todos los demás y ande saludando a uno por uno. ¿Te imaginas cuando te toca el turno a ti? Cuando Cristo llegue y te salude y te abrace. Eso va a ser físico. Vamos a estar comiendo con Él en las bodas. Dice, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Él nos espera. Él quiere que nosotros participemos en esas bodas. Yo termino. Los que están en Cristo son la novia. Bueno, esta generalmente no necesita una invitación para su propia boda. Vimos antes que esta etapa o esta boda no es una boda común, pero aún así debemos considerar una pregunta relacionada con una boda común. ¿Quiénes serán los invitados a la cena de la boda? Posiblemente sean todos los del Antiguo Testamento que amaban a Dios. Hay ciertas interpretaciones sobre esto. Otros piensan que los invitados a las bodas van a ser la gente que esté viva en el milenio. Porque va a haber gente que va a entrar viva al milenio y se va a morir a 70 o la edad que se tenga que morir. Porque es gente que viene, que se salvó, que quedó viva durante la tribulación. Van a entrar y se van a morir. Habrán naciones que así como está ahora mismo, pero la diferencia es que Cristo va a estar reinando sobre el mundo entero. Esa gente, no cree usted que va a estar ahí, va a estar tranquila, va a estar bien. Cuando estudiemos el milenio se va a dar cuenta. Pero esta gente no necesariamente va a reconocer a Jesús como el Mesías. Mira hasta dónde llega el corazón del hombre. El diablo va a estar atado 1000 años. Esos 1000 años del reinado de Cristo, el diablo va a estar atado. Así que no le tienen que echar la culpa al diablo. Usted sabe que hay gente que le echa la culpa al diablo. Hermano, ¿y por qué no fue a la iglesia? El diablo usted. El diablo. Qué tremendo, hermano. Para todo el diablo. Y el diablo, pobrecito, anda por China, por allá. Es el corazón del hombre, hermano. Durante los 1000 años habrá gente mala que va a ser disciplinada. Lea el Salmo 2, se va a dar cuenta. Cristo va a tener una vara de hierro para castigar a la gente mala. Dice Mateo 8:11. Y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Esos son los invitados. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Dónde vamos a sentar? En esas bodas, ¿verdad que sí? En esa boda. Por lo tanto, hermano, necesitamos nosotros serle fiel a Dios en cada día de nuestra vida. Está garantizado, hermano. Está garantizado. Imagínense, Dios no lo quiera, pero ¿qué tal si en esta noche uno de nosotros muere? ¿Qué pasa? ¿Estamos listos para irnos con Él? Vale la pena, hermano, serle fiel al Señor para participar en estas bodas. Qué lindo sería. Va a ser eso, hermano. Va a ser una fiesta grandísima, poderosa. Habrá música. Y se imagina usted los ángeles tocando música para nosotros. Eso es el cielo, hermano. El cielo va a bajar a la tierra. Y eso es solamente el principio. Porque después del milenio viene el juicio del trono blanco. Los malos y todos aquellos pecadores se van al lago de fuego. Y luego viene la tierra nueva. ¿Y sabe lo que va a pasar en la tierra nueva? Va a bajar la ciudad santa de Jerusalén, que está ahora mismo en el cielo, y va a ocupar la tierra. Y ahí estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos hemos un aleluya, mis hermanos?